Bienvenidos y bienvenidas a nuestra rueda de prensa aquí en el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. COVID-19 en la República Dominicana, indicadores y tendencias. A toda la prensa nacional que nos visita, gracias por participar en esta rueda de prensa. Inmediatamente, pues, presento las principales autoridades presentes aquí, encabezadas por el honorable señor Ministro de Salud Pública de la República Dominicana, doctor Plutarco Arias. Tenemos también al doctor Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Doctor Santiago Jacín, director del Seguro Nacional de Salud SENASA. Ingeniero Rafael Adolfo Pérez de León, director del Programa de Medicamentos Esenciales Promesecal. Con nosotros también el contraalmirante Armada República Dominicana, Luis Rafael Lee Ballester, director C5I del Ministerio de Defensa. También nos acompaña el Mayor General Ejército República Dominicana, doctor Manelich Salazar, supervisor militar de los hospitales del Estado. Con nosotros también el asesor especial del Ministerio de Salud, doctor Eddie Perestén. Doctora Ibelice Acosta, viceministra de Salud Colectiva de este Ministerio de Salud. Doctor Ronald Esquius, director de Epidemiología del Ministerio de Salud. Además están presentes los viceministros, doctor Eduard Guzmán, viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Salud, al igual que el doctor Fernando Ureña, viceministro, Direcciones Provinciales de Salud. Con nosotros también la doctora Ivonne Inver del Laboratorio Nacional. Gracias todos y todas por estar con nosotros en esta rueda de prensa desde el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Precisamente las palabras a continuación a cargo del honorable señor Ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias. Gracias por estar con nosotros en este día y tengo que decirle que es motivo de satisfacción para nosotros, el equipo que forma el Gabinete de Salud Pública del Gobierno Dominicano, en especial para este ministerio, la gran motivación que nos da la evolución positiva de los indicadores que se registran en las últimas semanas frente al COVID-19. Indiscutiblemente que hemos experimentado una disminución de la tasa de positividad que hemos bajado desde el 15 de agosto hacia acá de 37% a 17% por semana, o sea, una disminución bastante importante y que hay que irla comparando semanalmente, aunque ayer, por ejemplo, en el día estuvimos 14.5% solo de positividad, y esto varía de día a día, pero en esta semana estamos justamente en 17% de positividad. Esa disminución también genera una disminución en los pacientes de unidades de cuidados intensivos, de ocupación de camas en los hospitales, de manera muy considerable, que después el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, le explicará, como en los fallecimientos. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer y es necesario mantener las medidas restrictivas que están contribuyendo a estos logros, aunque por los avances logrados hasta el momento, las modifiquemos en algunas de sus partes. No obstante, somos del parecer que debemos ir abriendo poco a poco, en la medida en que los avances sean cada vez más significativos, pues tenemos que tener presente las experiencias de los países cercanos y lejanos y países más desarrollados que nosotros, con una cultura diferente, que sin embargo la reapertura en algún momento ha producido rebrotes de los casos de COVID-19. Ahí está España, ahí están en Nueva York, Estados Unidos, ahí está Puerto Rico, con los cuales estas aperturas aceleradas han provocado nuevos brotes de COVID-19. Exhortamos a las organizaciones sociales, a las organizaciones comunitarias, a los ayuntamientos a seguir adelante en su lucha de acciones para la prevención del COVID. Esas comunidades que han estado al lado nuestro, esos grupos activos de la comunidad que han estado con nosotros
en la parte educativa, en la parte de hacer llegar el mensaje de un buen uso de mascarilla, de un buen lavado de manos, de higiene frecuentemente, de evitar el contacto y alejamiento. Es importante que sigan ayudándonos. Y desde aquí exhorto a los bancos, a la superintendencia de bancos, una vez más, a que por favor tomen las medidas de abrir más sucursales bancarias para que hayan espacios libres, para que la gente no esté aglomerada en las filas esperando que le abran un cajero. O sea, pocos cajeros con filas larguísimas, y ustedes tienen que entender esa parte de conglomeración que está, y por eso estoy haciendo el llamado desde aquí también a la superintendencia de bancos a que tome medidas, que se abran más sucursales, más cajeros, para que haya menos gente conglomerado. Le doy paso de inmediato para que volvamos a la normalidad, por favor, y a la vida económica y social igual. Vamos a hacer las cosas, no bajemos la guardia, mantener la guardia en alto, independientemente de las medidas que en el futuro se vayan tomando. Le doy paso al doctor Eddie Pérez Ten, asesor especial de este ministerio, para que nos oriente un poco. Buen día, muchas gracias, señor ministro. Doctor Plutarco Arias, tenemos con nosotros también todo el equipo del Gabinete de Salud, doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, tenemos al doctor Santiago Bacín, director de SENASA, tenemos a Adolfo Pérez, quien es el director de PROMESE, tenemos también a la viceministra de Salud Colectiva, a la doctora Ibelice Acosta, al doctor Ronald Skews, director de epidemiología, y tenemos también al coronel Ballester y al general Manelí Salazar, amigos y personas que están con nosotros acompañándonos el día a día para lo que es la mitigación de impacto del COVID-19. A todos y todas, bienvenidos también, gracias por este espacio, que precisamente lo hacemos para ustedes. Y hoy en día hemos titulado a esta rueda de prensa COVID-19, cuáles son los indicadores y tendencias. Vamos a hablar por unos 10 minutos de cómo anda la enfermedad a nivel global, cómo andamos nosotros en comparación a nivel global y cómo andamos nosotros a nivel de nuestro país. Tenemos, en primer lugar, la importancia de conocer cómo comenzó todo esto. Fíjense que esto comienza, como ustedes saben, en China y en el continente asiático. Fíjense cómo la cantidad de casos o la tendencia de casos fue escalonadamente. En Europa fue más abrupto, aunque ha habido lo que se llama un aplanamiento en los meses de junio, julio, agosto, y ahora luce ser que Europa ha vuelto a tener un número de casos en aumento, ha habido rebrotes. En Norteamérica ha habido picos también. Luce ser también que ha habido una disminución en el número de casos, aunque en algunos estados ha habido rebrotes. Es la tendencia natural de estas enfermedades pandémicas, de que haya bajas y altas de casos durante diferentes estadios. Y Latinoamérica y el Caribe, fíjense que su curva es más abrupta, comenzamos de último, y más abruptamente un número de casos. En algunos países ha comenzado a disminuir, en algunos países indicadores positivos, como vamos a ver, la República Dominicana. En otros países sigue siendo un gran problema la mitigación de impacto de la enfermedad. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es primero presentar la data o por secciones de lo que aparece en el boletín. Yo creo que es importante que sigamos no solamente haciendo una rueda de prensa informativa, sino también formativa. Es decir, hay una sección en el boletín que es el número de casos, y fíjense cómo se presentan los casos reportados en las últimas 24 horas, los casos activos
y el total acumulado. Importante que, y sobre todo voy a enfatizar en ese número de casos activos y sobre todo en las últimas 24 horas. Esa es la importancia de conocer el dato. Nosotros estamos dando datos para que se haga información y esa información tiene que llevar a la acción. Entonces, aunque hay un 108,000 casos acumulados, realmente los casos activos son los que nosotros nos detenemos y enfocamos lo que son las acciones, sobre todo en los reportados en las últimas 24 horas, que son los que van a poder y tienen la capacidad de infectar más personas. Y esa es la información importante para tomar decisiones, porque es donde nosotros debemos puntualizar estratégicamente la búsqueda de contactos. Ahí es que nosotros enfatizamos la búsqueda de contactos precisamente para que no se disperse y no haya posibles rebrotes, y de que si hay rebrotes puedan ser rápidamente controlados mediante cercos epidemiológicos. Si nos comparamos con América Latina en el número total de casos acumulados, fíjense que la República Dominicana está muy por debajo de países como Chile, Perú, Brasil, Colombia, Puerto Rico, y es lo que nos dice precisamente que en cierta forma estamos controlando y mitigando el impacto en una forma más adecuada que estos países que acabo de mencionar. Otra cosa importante, y lo voy a dejar un rato ahí porque sé que algunos van a querer tomar fotos, es esta información que estamos trabajando muy de cerca con CDC, los Centros de Control de Enfermedades, con su oficina en República Dominicana. Fíjense que una de las cosas importantes que estamos haciendo ahora es caracterizar la enfermedad por provincias. Y eso es muy importante para nosotros porque nosotros ahí podemos ver cómo se está comportando la dinámica de la enfermedad. Mientras en algunas provincias como Santo Domingo, si se fijan aquí, ha comenzado a bajar el número de casos, hay algunas otras que se mantiene un número de casos por encima del promedio que esperamos. Por ejemplo, La Vega, Sánchez Ramírez y Valverde Mao. Eso es la información que nos hace a nosotros estar alerta y hacer lo que nosotros llamamos en epidemiología, afinar la puntería. Ahí es que nosotros vamos a ir y vamos a tratar de controlar, identificar cuáles son esos casos activos y tratar de aislar esos casos para también buscar los contactos y evitar de que sigan produciendo ese pico de casos en esas provincias. Otra cosa importante que aparece dentro del boletín son las muestras. Las muestras son importantes no solamente por la cantidad que se haga, sino a quién se haga. Una de las cosas que esta gestión ha estado haciendo énfasis es en no hacer pruebas solamente a los casos sintomáticos, sino también a los casos asintomáticos. Es importante también que sepamos que por 1,000 habitantes en América Latina, de los países que reportan, nosotros estamos solamente por debajo de Chile, Uruguay y El Salvador, y muy similar con las muestras procesadas por 1,000 habitantes a lo que hace nuestra hermana república, nuestro hermano país de Cuba. Importante también, quizás el indicador que más nos dice de qué tan efectivos estamos siendo, es la tasa de positividad. El ministro de Salud, doctor Plutarco Arias, acaba de ser muy claro y se ve que ha habido una reducción sustancial de la tasa de positividad desde hace un mes, es decir, desde el 15 de agosto hasta hoy 20 de septiembre. Una tasa de positividad, como se fijan ahí, que ha ido disminuyendo y ha ido disminuyendo desde unos 30 y tantos % a menos de un 20%. La idea es seguir bajando la tasa de positividad y sobre todo identificar donde hay altas tasas de positividad según provincia. Pero volvemos y repetimos, los indicadores tenemos que entenderlo para poder sacar una información correcta. La tasa de positividad va a depender del número de pruebas que usted haga. Y si hay poca demanda, si hay pocas pruebas para la demanda, si usted tiene una demanda muy alta y hay pocas pruebas, su tasa de positividad puede aumentar y no necesariamente hablar de un brote. Si se administra más a personas sintomáticas también, la tasa de positividad puede aumentar. Y depende también de la zona donde usted haga las pruebas,
Si la hacen en una zona de baja prevalencia, por ejemplo, puede haber una tasa de positividad también que sea más baja cuando no la es. Por eso es importante lo que estamos haciendo ahora, que nosotros tenemos que estandarizar y ser constantes con el número de pruebas que se realizan por provincias para saber exactamente cuál es la tasa de positividad y tener un poder de comparación en el momento que lo hacemos y en otros momentos que van a venir de la enfermedad. Importante también, y es el indicador, y lo hemos dicho mucho, más inespecífico, o vamos a decirlo así, menos limpio que tiene los indicadores que se están manejando a nivel global y obviamente a nivel de República Dominicana, es la tasa de letalidad. La tasa de letalidad va a depender mucho de que las defunciones se reporten en tiempo real y sobre todo de la cantidad de casos diagnosticados que usted tenga. Lo dije en la rueda de prensa pasada, vuelvo y lo repito, es un indicador inespecífico porque para ningún país del mundo puede saber la cantidad de diagnóstico que tiene en un momento determinado y puede ser que esos números se alteren precisamente por la forma en que es calculado. La tasa de letalidad incluso nos mide en un momento preciso. Cuando hablamos de tasa de letalidad y usamos los números de muertes acumuladas, puede ser que sea una tasa de letalidad de un 2, 3 o 4%, pero no necesariamente eso está diciendo lo que está pasando en tiempo real. En tiempo real se tiene la información, la maneja la Dirección General de Epidemiología y es precisamente para tomar acciones. Volvemos otra vez. Usted tiene el dato para informar y la información debe llevar a una acción. Y la acción debe ser de que si usted tiene una cantidad de muertes que no esperaba en un momento específico, en un lugar específico, es para tomar acciones en ese lugar, tomar la medida del lugar y tratar de reducir el impacto de la tasa de letalidad, que como ustedes saben ha ido en disminución en las últimas 4 semanas. Si comparamos la tasa de letalidad, la tasa de muerte o mortalidad por millón de habitantes, fíjense que la tasa de mortalidad de República Dominicana es mucho menor a la tasa de mortalidad que se presenta en la región de las Américas, que es donde debemos compararnos porque precisamente son los países que más similitud tienen con nuestras características sociodemográficas. La tasa de mortalidad por millón de habitantes de República Dominicana es de 196.58, mientras que en las Américas es de 508.65. Estamos hablando de casi 4 veces más la tasa de letalidad que reportamos en el país. Si nos comparamos con la América Latina, República Dominicana ocupa el 15º lugar de los países con mortalidad o la tasa de letalidad comparada con los países de América Latina. Estamos muy por debajo de México, que tiene 10.6%, en comparación con el 1.9% que reportamos a la fecha de hoy. Y quizás el elemento más importante, y lo cual tenemos que hacernos eco de que tenemos el Gabinete de Salud, al doctor Mario Lama aquí con nosotros, que es unas características y unos parámetros que informa el Servicio Nacional de Salud y que nosotros hemos comenzado en los boletines más recientes a incluir lo que es la ocupación hospitalaria, que es precisamente lo que nos dice a nosotros que también vamos haciendo como Estado y como población. Una de las cosas que se quiere precisamente con estas restricciones que se han hecho de movilidad, de distanciamiento físico y del uso de mascarillas, es precisamente evitar que el número de casos sobrepase la capacidad de ocupación hospitalaria. Ponemos a la derecha o a la izquierda, ustedes, lo que está pasando ahora mismo en Madrid, en España. Fíjense que ya la ocupación en Madrid es superior a un 90%. En nuestro país, en los momentos actuales, la ocupación hospitalaria es de menos de un 50%. Tenemos 26% de las camas de COVID-19 ocupadas, 41% de las camas de UCI y 28% de los ventiladores. Quiero, en primer lugar, enfatizar que esta es una información muy importante porque nos dice a nosotros la capacidad del sistema para atender a esos pacientes que se complican y que usualmente son los más vulnerables, diabéticos, hipertensos, obesos. También hacer énfasis en que esta es una información que nos va a permitir a nosotros saber y hacer indicadores para cuando comencemos a flexibilizar las medidas restrictivas,
nosotros saber con estos indicadores qué tanto podemos seguir flexibilizando o qué tanto podemos ir reduciendo la flexibilización. Ningún país del mundo puede darse el lujo de quedar encerrado. Creo que eso está muy claro para todos nosotros. Debe existir un equilibrio entre lo que es la economía y lo que es los indicadores de salud. Si hay algo que hemos aprendido entre muchas cosas en esta pandemia, en esta enfermedad, es precisamente la importancia que tiene también no solo los indicadores de salud, sino también la economía para mantener lo que es la sostenibilidad de cualquier nación del mundo. Este es un resumen. Hicimos poner las vistas fijas que estamos trabajando con el CDC de República Dominicana, en la que se ve claramente que los casos han disminuido. Y vuelvo y lo voy a repetir. El número de casos a nivel nacional, esto lo estamos haciendo con una institución de alto prestigio a nivel mundial, posiblemente una de las más prestigiosas para manejar la data. Y fíjense ahí que el número de casos activos ha disminuido y la cobertura o la ocupación hospitalaria también se ha reducido como producto de un número de casos más bajos. Eso, de alguna manera, tiene que decir lo que estamos haciendo, vuelvo y repito, como Estado y como sociedad dominicana para mantener el equilibrio entre lo que es no aumento de casos y además de eso una reducción en la ocupación hospitalaria que permite, nueva vez, lo vuelvo a decir, que haya accesibilidad para aquellos que se compliquen y tengan que ser tratados a nivel hospitalario. Esta es la última vista fija que vamos a poner. Esta es una vista fija que los datos fueron tomados de Google y si se fijan las barras hacia abajo es precisamente hablando de la reducción de la movilidad de la población. Fíjense que para septiembre los sitios de recreación y venta han disminuido su movilidad en menos de un 10%. La venta de alimentos en menos de un 12%, los espacios públicos menos de un 3%. Transporte público menos de un 49%, los lugares de trabajo menos de un 36% y obviamente los espacios residenciales tienen una movilidad mayor porque la gente se ha quedado en su casa. Entiendo que eso es una felicitación que hay que hacer a la población dominicana y exhortarlo a que sigamos, a medida que vayamos flexibilizando, sigamos manteniendo lo que es el distanciamiento físico, lo que es el uso de mascarillas, lo que es el uso o el lavado de manos sin tocarse la cara, que es la forma en que llega el virus. De ese equilibrio, de qué tanto podamos mover la población manteniendo lo que son esas reglas de distanciamiento físico y de ser precavidos cuando vamos a salir y cuando vamos a interactuar, va a depender de que nosotros no volvamos a tener lo que es una lección aprendida de esta enfermedad, que fue el brote que tuvimos para junio y julio, que tuvimos un número de casos muy alto porque abrimos demasiado rápido la economía. Eso no puede volver a pasar, tenemos que ser prudentes, pero al mismo tiempo lo suficientemente sabios para saber que hay que ir abriendo paulatinamente para evitar un colapso económico. Nosotros debemos aprender de esa lección aprendida, valga la redundancia, de que no nos vuelva a pasar lo que pasó en julio, que casi se nos satura el sistema de salud. Entonces exhortamos a la población dominicana que siga teniendo este comportamiento que se ha visto, que ha hecho unos indicadores positivos de la mitigación de impacto y que a medida que vayamos abriendo también podamos mantener distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos. Esta es mi última vista fija. Muchas gracias. Ministra de Salud Colectiva, Idelicia Costa. Un comentario. Buenos días a los miembros de la prensa, comunicadores. No, yo creo que es muy edificante poder tener una interacción con los medios de esta manera. Tal como dice el doctor Eddie Pérez, es comunicar a la vez que vamos informándonos con validación de evidencia científica. Ustedes han podido ver la evaluación que hemos hecho como equipo de salud de la realidad que tenemos hoy día.
estamos en la mejor disposición de comentar, compartir y responderle sus inquietudes con apertura y transparencia. Director Nacional del Servicio de Salud, doctor Mario Lama. Buenos días. Como director ejecutivo quiero brindar algunas informaciones del Servicio Nacional en que la disposición del señor ministro y del Gabinete de Salud se ha ido cumpliendo con relación a la extensión de la realización de pruebas. En estos momentos, en la red hospitalaria pública, tenemos 19 hospitales en 12 provincias que están realizando la prueba de PCR para la detección de COVID. En el Gran Santo Domingo tenemos 8 hospitales y luego tenemos un hospital en San Cristóbal, otro en Santiago, Espaillat, Puerto Plata, provincia Duarte, Barahona, San Pedro de Macorís, La Altagracia, San Juan y Azua, donde se están realizando las pruebas rutinarias a todos los pacientes sintomáticos o sospechosos de COVID-19. O sea que la disposición del Gabinete y del Ministerio de Salud se ha ido cumpliendo a plenitud. De hecho, el congestionamiento para el acceso a las pruebas ya es cosa del pasado en la República Dominicana. Decir también que el sistema hospitalario público, que es el que voy a hacer referencia, muestra la mejor estadística en ocupación desde hace varias semanas. En estos momentos, en la red pública, solamente hay un 16% de ocupación de camas para cuidado intermedio de COVID. En unidades de cuidado intensivo en la red pública, apenas un 33% de ocupación, un 22% de ocupación de ventiladores y apenas un 7% de los espacios de aislamiento. Estamos hablando de que tenemos una reducción muy significativa de que lo que es la situación sanitaria en la red pública, en la República Dominicana, lo que traduce parte de los logros de las medidas sanitarias que se han implementado en las últimas semanas. Contraalmirante Liz Ballester, miren, le voy a señalar un dato antes que el contraalmirante intervenga. Nosotros tenemos en los polos turísticos del país por debajo de 1% de positividad, o sea que estamos listos para que el turismo abra a puertas abiertas totalmente. Comandante Liz Ballester. Muchas gracias, doctor, y buenos días a todos. Tal y como vimos en la presentación que hizo el doctor Eli Pérez, verdaderamente venimos viendo resultados favorables en cuanto al comportamiento de la pandemia. Hemos estado monitoreando a partir del anuncio y la motivación para la apertura de todo lo que es el sector turístico, toda la zona costera, el litoral costero marino de la República Dominicana, y el impacto que ha tenido la pandemia en esos sectores, el cual es sumamente bajo. Se han establecido los protocolos en las comunidades para garantizar un control epidemiológico tanto del personal que interviene en la cadena de valor del turismo como para los turistas propiamente dichos. Seguimos trabajando con los aeropuertos. Y una noticia importante es que hasta el momento la tasa de positividad que hemos encontrado es en el sector, personas que ingresan a través de los aeropuertos es sumamente baja. Queremos también señalar que los equipos de visita domiciliaria y el equipo de seguimiento de llamadas telefónicas que se ha conformado de manera conjunta con el Ministerio de Salud y las DPS, con el Servicio Nacional de Salud, así como con las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se mantienen activos, y que los informes que estamos recibiendo es que las visitas que se están realizando, las condiciones de los pacientes que han encontrado son de una carga viral mucho menos aguda que la que encontrábamos en el pasado. Por lo tanto, muchas de esas personas han pasado ya a un seguimiento telefónico.
y trabajamos también de manera continua con la DGEPI en el sentido y con el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud en el intercambio de toda la información, en la estructuración y la consolidación de una base de datos única para facilitar todo el proceso de toma de decisiones y así tener mejores indicadores para la planificación de los operativos conjuntos que realizamos con el Ministerio de Salud Colectiva y las direcciones provinciales de salud. Así que muchas gracias, señor. El doctor Manuel Salazar está aquí con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera participación y nos reiteró la baja ocupación de camas hospitalarias como en su calidad de supervisor militar de los hospitales del país. Y por otro lado, hemos trabajado también en la parte de afiliación de nuevas personas en la parte del Seguro Nacional de Salud. Le doy paso al doctor Santiago Jacín. Muy buenos días a todos. Queríamos decirle que en conjunto con el Gabinete de Salud que coordina Raquel Peña y nuestro ministro de Salud, nosotros a través del servicio SENASA hemos aumentado drásticamente la afiliación de los nuevos 2 millones de personas que se van a llevar a tener el seguro subsidiado. Y con esto lo que estamos haciendo es garantizándole una salud digna al dominicano y una tranquilidad a la familia del pueblo dominicano de que cualquier persona que sea contagiado de COVID, cualquier persona que tenga algún problema de salud, el gobierno dominicano, a través del Gabinete de Salud y nuestro ministro Plutarco Arias, tiene la obligación de estar detrás de esa familia y darle la paz que la familia dominicana necesita desde el punto de vista de salud. Muchas gracias. Doctor ingeniero Adolfo Pérez, director de Promesecal. Queremos informarle al país que en estos momentos nos encontramos desarrollando un proceso de emergencia para la compra de medicamentos, de insumos médicos, gastables, productos para combatir el COVID, a los fines de tener todas las herramientas a mano para poder enfrentar con éxito la propagación del coronavirus. En estos precisos instantes está abierta una licitación en Promesecal que pueden descargar a través de nuestra página web y también a través de la página de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, y ahí estamos comprando de todos los medicamentos, insumos médicos necesarios para abastecer de manera inmediata las farmacias del pueblo, las 563 farmacias del pueblo, y también para abastecer de manera inmediata los hospitales que componen el Servicio Nacional de Salud y los hospitales de autogestión. De manera que nosotros estamos desarrollando esta licitación apegados a la ética, apegados a la transparencia y cumpliendo a cabalidad con la guía que nos ha suministrado la Dirección de Compras y Contrataciones en su 5ª versión. Vamos a pasar a la pregunta. Bien, gracias. Vamos entonces a las preguntas de los periodistas que están con nosotros. Si nos ayudan con el micrófono, por favor. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Doris Pantaleo, periódico Los Cristianos. Ministro, en vista de que los indicadores nos están dando números tan positivos y favorables al país con relación al COVID, quisiéramos preguntarle si se contempla modificar los horarios de toque de queda en el país. Y al señor y al director de SENASA, por si se ha aumentado el cápita de SENASA en vista de que se está aumentando el número de afiliados. Contesta lo primero. El cápita de SENASA, lógicamente nosotros no podemos introducir ningún nuevo afiliado dentro de SENASA si no tenemos el dinero ya depositado en nuestras cuentas. Estamos cumpliendo con todos los requisitos, primero con descartar que cada persona califique para el seguro subsidiado, y una vez que tengamos eso aprobado por el CIUBEN, que es la entidad que nos está protegiendo y respaldando en esto, entonces esperamos que nos depositen el dinero para poder transferir las personas a nuestra base de datos. Yo dije cuando introduje que íbamos a ir abriendo poco a poco. Entonces, ese poco a poco
se va a dar según las condiciones y el respeto a las reglas. Por eso, mantener la guardia en alto. El doctor Mario Lama le va a decir cuál va a ser la extensión de esos horarios. Bueno, como ustedes han visto, el comportamiento epidemiológico de coronavirus en la República Dominicana ha ido en tendencia a la baja, con estabilidad en la ocupación hospitalaria tanto de la red pública como de la red privada. La reducción de la positividad también ha sido marcada, tanto en la positividad diaria como en la positividad semanal y de las últimas 4 semanas. Todos estos indicadores traducen de que estamos en un momento de control en la República Dominicana. Eso no quiere decir que hemos superado la situación sanitaria, quiere decir que tenemos un momento de control y que las disposiciones gubernamentales con relación a las situaciones sanitarias pueden ir aperturando o cerrando dependiendo de la evolución del momento epidemiológico de la enfermedad. En estos momentos existe disposición de realizar algunos cambios en las restricciones sanitarias. Eso es lo que posiblemente se anuncie en poco periodo de tiempo. Jessica Soriano. ¿A partir de cuándo va a ser efectivo este cambio? Porque aquí dice que el gobierno cambia el horario de toque de queda, que ahora será a partir de las 9 de la noche, a partir de que se cumplan el decreto anterior, y entonces tendremos 2 horas de aumento, 2 horas de lunes a viernes hasta las 9 y de sábado y domingo hasta las 7, pero si no se comporta bien la población, volvemos hacia atrás, las restricciones volverán. Nosotros estamos contando con la responsabilidad de la población, con la responsabilidad de la población y de que y la educación, y que entiendan qué es lo que tienen que hacer para que esto se pueda mantener, porque ustedes acaban de ver lo que han pasado en otros países. Esther Sánchez, Sí, por favor. Un momento, por favor. Es Disculpe. importante este punto que menciona el señor ministro, la experiencia en muchos países con reducir las restricciones de movilidad es los rebrotes. Entonces, se necesita, si esto ocurre en la República Dominicana, la disposición colectiva, comunitaria, de mantener las medidas universales de prevención, que es el factor indispensable para que no ocurra un incremento en los casos de coronavirus nuevamente en la República Dominicana. Esther Sánchez, Canal 33. Bueno. Repito entonces para los que están en la transmisión, ya que con este tema de la extensión en 2 horas con el tema del toque de queda, si esas medidas podrían extenderse y de otras flexibilización con relación al comercio, y usted dice que se seguirían flexibilizando otras medidas, ¿a cuáles se refiere? El poco a poco que dije, esa es la primera parte ahora, y mantener el contacto a distancia. Las restricciones van a seguir iguales porque vamos a seguir con la supervisión directa del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, y el que viole el toque de queda, entonces, el que viole las medidas correspondientes al contacto físico, cercano, corporal, el que viole la mascarilla, pues las mascarillas se mantienen iguales, se mantiene igual el lavado de higiene de manos y se mantiene igual el contacto corporal a más de 2 metros, igual que en cualquier sitio público que estén, tienen que mantener la distancia. Martina Espinal, Telecentro. El pasado fin de semana, la OMS en Ginebra le pidió a los países que tuvieran un poquito de comedimiento en las aperturas por lo que ha estado pasando en Europa, pero ya tenemos a Puerto Rico, lo que todos sabemos que está pasando. ¿Qué significa
flexibilizar aquí el toque de queda, tomando en cuenta que la gente que sale en las noches a los centros comerciales y a disfrutar no usa mascarillas como los que andamos en la tarde, en el día consumiendo supermercados. La situación no es tan manejable en las noches como en el día. ¿Qué medida contundente ustedes tienen que plantearle al país para que la gente no tema que pueda haber un rebrote en 15 días? Te voy a dejar que la conteste la viceministra de Salud Colectiva y el comandante Lee Ballester. Ellos dos que contesten. Y Belice primero. Definitivamente, las recomendaciones en relación a flexibilizar algún tipo de medida tienen que ir acompañadas de las actividades que cada uno de manera individual asuma. Hemos sido muy claros en que esta evolución y esta tendencia a la baja está vinculada al comportamiento que como ciudadanos nosotros tengamos. Es cierto que hay medidas desde la autoridad sanitaria en conjunto que las hemos estado desarrollando, como ya ustedes conocen, la disponibilidad de las pruebas, las intervenciones puntuales en zonas, pero también hay una responsabilidad individual y esa es mantener las medidas necesarias. Tenemos que volver a intentar una normalidad, pero manteniendo las medidas de restricción que todos conocemos. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de tener que dar hacia atrás a las flexibilizaciones que podamos hacer. Bueno, las instrucciones que ha emitido el señor ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, es en el sentido de apoyar, ¿verdad?, el proceso de apertura que se ha dispuesto. No obstante, se mantiene el patrullaje militar y policial. Ya esas instrucciones también las ha emitido el Mayor General Edward Sánchez, Director General de la Policía Nacional. En ese sentido, se va a hacer muy drástico en cuanto a la verificación, a la validación de los permisos de tránsito que se han emitido para las empresas. Las personas que posean permisos de tránsito deben justificar su presencia en la vía pública vinculada a las actividades laborales. Todos los policías y militares que están en la calle han recibido esa instrucción. Por lo tanto, el permiso solo cubrirá y autorizará el tránsito del portador del mismo. Por esa razón, el Ministerio de la Presidencia ha actualizado en un nuevo formato esos permisos y figura el nombre, el número de cédula y la empresa a la que pertenece la persona que lo porta. Por lo tanto, nosotros le pedimos a la población dominicana que ha tenido un comportamiento ejemplar, no obstante, aún se producen situaciones aisladas dentro de algunas comunidades, que ahora con más fe se respeten las medidas, que se acojan al uso de los equipos de protección personal, que el distanciamiento social sea clave, así como que el tránsito solamente se realice en los horarios establecidos. Una advertencia importante es que las personas deben tener en cuenta las condiciones del tránsito al momento de ver la llegada de la hora del toque de queda. Usted
conoce el tiempo que le toma retornar desde cualquier punto donde se encuentre hacia su vivienda. Hemos visto la aglomeración, los tapones que se producen en algunas vías públicas. El pueblo dominicano es un pueblo ejemplar. No podemos negar que ha tenido una conducta por encima del promedio para poder exhibir estos resultados. Pero sepan bien claro que las disposiciones, como le dije, del Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, así como del Mayor General Eduard Sánchez, del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas empeñado en tarea de cumplimiento de las medidas de protección y de seguridad en este periodo de emergencia, serán cumplidas ahora con la misma drasticidad y aún con mayor exigencia a partir de esta nueva apertura. No queremos un retroceso y todos tenemos que ser parte de garantizar que la República Dominicana siga avanzando, que no tengamos un rebrote, una segunda ola, porque un retroceso pudiera afectar la evolución económica que ha alcanzado el país en los últimos días o en los últimos meses. Gracias, contraalmirante. Otra pregunta, por favor. Buenos días, mi pregunta es para el doctor Eddie Payne, que mencionó que a nivel nacional ha mostrado el coronavirus una baja significativa en la tasa de positividad, que es una relación de las pruebas que se procesan y los resultados positivos. Pero mencionó algo importante, que algunas provincias mantienen una alta o igual incidencia. ¿Podría, por favor, repetir cuáles son esas provincias y establecer para los medios de comunicación el rango de positividad de esas provincias que lo distinguen de que están todavía en picos importantes? Y también saber qué promedio de pruebas se están haciendo en dichas provincias. Muchas gracias. Sí, no, gracias a usted por la pregunta. Ok, ¿me escuchan? Bien, gracias por la pregunta. En primer lugar, eso habla de la caracterización que estamos haciendo de la enfermedad por provincias. Como yo le mencioné, había algunas como La Vega, Sánchez Ramírez, Valverde, en la que tenemos un número de casos en la que están por encima del promedio que entendemos que está la República Dominicana. La tasa de positividad de eso, nosotros mostramos la tasa de positividad del boletín de ayer, usted va a recibir el boletín de hoy con la tasa de positividad de esas provincias. Aclarar, como usted bien lo dijo, una tasa de positividad nos orienta a qué acciones vamos a tomar, en primer lugar. En segundo lugar, hay que caracterizar cómo están siendo los casos. Si son casos que están cursando con síntomas leves, los contactos de esos casos y quiénes son los que se están complicando. Esas son las acciones que se deben tomar para que no haya, vamos a decirlo así, una saturación del sistema de salud a nivel regional. El número de muestras, entiendo que el doctor Excuse está aquí, pudiera hablar sobre lo que es la cantidad de muestras que se están dando a las direcciones provinciales y cuál es el porcentaje de esas muestras que se están haciendo. Buenos días. Efectivamente, sí, hay un plan muy ambicioso de tratar de cumplir o realizar alrededor de 5.000 muestras diarias. Vale decir, se calculó en base a la población que tiene cada provincia una determinada cantidad de muestras a tomar. Y esto se va a hacer por un periodo de 4 a 5 semanas. Eso nos va a permitir poder observar claramente cómo se está comportando la epidemia a nivel de cada provincia. Todos sabemos, y el doctor Eddie Pérez lo mostró claramente, que no todas las provincias tienen la misma evolución. Hay provincias donde está subiendo, otras donde baja, etc. Y al tener un patrón estándar de muestras, vamos a poder ver la positividad y ver cómo es que está evolucionando. Tenemos, por ejemplo, provincias pequeñas como Pedernales,
que tienen que estar tomando 50 muestras diarias. Vale decir, tienen que hacer mucho esfuerzo al principio para poder cumplir con estas cuotas. Tenemos provincias como el Distrito Nacional que son alrededor de 500 muestras diarias. Entonces, aquí en Santo Domingo es más fácil cumplir con 500 muestras que en Pedernales 50. Y así hay diferentes provincias, por ejemplo, que tienen que tomar 120, 150 muestras. Y eso, como decía, nos va a permitir observar después en el futuro cómo es que se está evolucionando la epidemia y la positividad. La positividad nos va a decir si está bajando, hay menos casos, y al estandarizar la cantidad de muestras, eso es lo que nos va a garantizar poder aseverar que estamos por buen camino. Sí, ya hace más, esta es la segunda, estamos entrando casi en la tercera semana de toma de muestras. Al principio es un poco fácil conseguir las muestras. Todo el mundo, había una demanda que no había sido satisfecha para tomar muestras, pero después ya se va haciendo cada vez más difícil. El hecho de que cuando se acaban los sintomáticos, se acaban de darle seguimiento a los contactos de los casos, se va haciendo más difícil. Pero sí estamos recibiendo aproximadamente casi 3.000 muestras diarias de las provincias que el Laboratorio Nacional está procesando en por decirlo así, un tiempo récord, entre 24 y 48 horas. Se habilitó una ruta, un momentito. La meta, quiero corregir, la meta nuestra es 7.000. Lo que pasa es que como han disminuido el número, los epidemiólogos son un poquito más conservadores que nosotros. Y como han disminuido el número de pacientes y el número de positividad, la gente se acerca menos a los centros. Entonces, pero hemos hecho 7.000 en varias ocasiones, 6.000 muchas veces, pero normalmente andamos entre 5.500, 6.500, ese es el número real, y 7.000 en 3 ocasiones. Dígalo. Se diseñó una ruta para facilitar el transporte desde las provincias, que a veces también es precario, y por instrucciones del señor ministro hay un equipo trabajando con unas rutas de manera tal de facilitar la traída desde las provincias del número de pruebas. Recuerden que estamos hablando no de pruebas totales, estamos hablando de las pruebas que procesa el Laboratorio Nacional. Por eso el ministro habla de que hemos llegado a 7.000 y que el promedio son casi 6.000 pruebas al día en las últimas semanas, porque se complementan tanto las que procesan otros laboratorios como la del laboratorio Dr. de Filló, que hay que reconocer que ha mejorado extraordinariamente su desempeño, dando respuesta al procesamiento de las muestras entre 24 y 48 horas, por un trabajo extraordinario que están haciendo. Antes de cerrar y agradecer, en primer lugar, la disponibilidad, la participación de todos ustedes, representantes de los medios de comunicación, quien ha venido puntualmente a cubrir esta rueda de prensa. Queremos agradecer a los representantes de las instituciones que precisamente han hablado, se han hecho presentes y han estado aquí para dar las informaciones correspondientes, y pedir disculpas porque un problema técnico que provocaba un sonido, un ruido en la transmisión que se hace vía Zoom, provocó que no se pudiera hacer esta transmisión en esta ocasión. De manera que a las personas, a los medios que daban seguimiento o que dan seguimiento a esta rueda de prensa por esa herramienta técnica, pedimos disculpas por lo que le hayamos podido provocar. ¿Qué están haciendo ustedes con las personas que descubren que tienen COVID? ¿No se lo están llevando para la cuarentena? Porque evidentemente la gente en su casa no está respetando ni siquiera la policía. He hecho varios recorridos y después que pasan las autoridades militares, la gente sale igual y le saca hasta la lengua. ¿Qué están haciendo con la gente que descubren ustedes que tienen COVID? ¿No se lo están llevando a hacer cuarentena? Con esta pregunta cerramos la pregunta y respuesta y damos por concluida la rueda de prensa.
Belice. Mira, el manejo que usted plantea es un gran desafío, porque es imposible colocar un policía detrás de cada individuo, es decir, por eso hablamos de la responsabilidad individual. Ahora, hay dos modalidades. Hay lugares en los hogares que puede la persona hacer su aislamiento, eso siempre lo hemos negociado con la gente, si está en condición en su hábitat natural, porque la idea es que pueda hacerlo si no tiene riesgo a su salud. Y hay una cantidad de locales dispuestos en toda la geografía nacional, casi todas las provincias tenemos un gran soporte con el equipo del Ministerio de Defensa, que nos da soporte en relación a ese servicio que le damos a las personas que tienen que retirarse de sus hogares para llevar una cuarentena. Ese esfuerzo lo hacemos. A través de la visita domiciliaria se hace una especie de evaluación social para ver las condiciones, pero siempre es negociable en cuanto a que si la persona puede hacerlo en su hogar, se le permite. Pero estamos haciendo. La mayoría de personas quieren hacerlo en su hogar, el aislamiento, en su habitación. La mayoría de personas. O sea que básicamente esa es una de las... Pero tenemos suficiente espacio para hacerlo. Dígaselo, doctor. Sí, señor ministro. En estos momentos en la República tenemos un total de 4.166 espacios para aislamiento. Espacios muy cómodos, con toda la garantía de alimentación y los cuidados básicos, y en estos momentos solamente tenemos ocupado un 7%, 308 personas en unidades de aislamiento, y están disponibles 3.858. Cuando la persona lo puede hacer en su espacio habitual, sin poner en riesgo la parte colaterales, se le permite en su casa. En caso de no poder, entonces tenemos también 3.858 espacios disponibles en estos momentos. Ahí están. ¿Quién quiere contestar algo? Sí, primero dar las gracias por la pregunta, una gran pregunta, porque si hay algo que nosotros vamos a enfatizar como gestión en este gabinete de salud es la búsqueda de contactos, el rastreo de contactos, lo que se llama el contact tracing en inglés, y es una de las cosas que nos va a llevar a utilizar lo que siempre hemos dicho que debe utilizarse, es una herramienta esencial, que son las direcciones provinciales. Las direcciones provinciales para organizar las comunidades. No hay duda de que esta es una enfermedad que produce mucha aprensión, y aislar a una persona fuera de su casa causa temor. Entonces nosotros vamos a entrenar, vamos a ir a las comunidades, vamos a buscar esos contactos, pero sobre todo estamos apostando a la atención primaria, a una atención primaria que pueda organizar, caracterizar las comunidades para saber quién va a necesitar un aislamiento fuera de su casa y quién lo puede hacer en su casa. Gracias, y será hasta la próxima semana.